Y bueno, muchachos, llegamos a la recta final de la época de empaquetados. Una época en la cual diría yo que, a pese a sus pequeñas dificultades y sobre todo que no hubo ninguna película como tal con una estructura lineal, fue una época bastante interesante y que me gustó bastante repasar de esta manera, ya que me gustó ver un poco más a fondo las películas y cortometrajes que componen esta época. Pero bueno, eso lo diré más adelante o más que todo en otro video que haga sobre la conclusión de la época de empaquetados. Video que estará muy pronto aquí en el canal, así que espero que le den su apoyo cuando salga. El día de hoy toca hablar de la última película de la época de empaquetados, una película bastante curiosa dentro del canon de Disney, no tanto porque es la película que cerró una época, sino porque es una película que juega con dos géneros que el estudio no juega mucho, salvo en contadas ocasiones, que serían nada más y nada menos que el género detectivesco y el género de terror. Sí, el día de hoy hablaremos de las aventuras de Ichabod y el señor Sapo. Espero que lo disfruten, amigos. Sin tanta vuelta en el asunto, comencemos. Pero antes les pido por favor que si les gustan estos videos se suscriban al canal. Y si tienen ideas para futuros videos sería de mucha importancia que las dejen aquí en los comentarios. Para mí sería un gran placer hacer esos videos. Y bueno, ahora sin nada más que decir, comencemos. Pero antes de todo, ¿qué es Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo? Pues es la última película de la época de empaquetados, la cual es una película que cerró con esa sección de Disney por un largo tiempo, de esas películas que no se conformaban por una estructura lineal, sino más que todo por diferentes cortos, o en este caso, dos cortometrajes, ya que a comparación de las otras películas de esta época, los dos cortometrajes vienen solos, no vienen con una cosa que los guíe, como pasa en Fun and Fancy Free, o con una trama que los una a todos, como pasa en otros, y mucho menos son bastantes cortometrajes como lo vimos en Tiempo de Melodía o Música Maestro. Bueno, en esta ocasión conforma de los cortometrajes Las aventuras del señor Sapo y la leyenda de Sleepy Hollow. Y saben, por un largo tiempo esta fue la última película de la época paquete. O sea, me refiero a que fue hasta el año 1977, después de que Disney muriera, que sacaran la película de las muchas aventuras de Winnie the Pooh, que sería otra película que es conformada por muchos cortometrajes. Pero de esa película hablaremos en otra ocasión, claro, si lo quieren. Ahora hablemos de los segmentos. El primer segmento es Las aventuras del señor Todd o Las aventuras del señor Sapo, que está basado en la historia El viento en los sauces de Kenneth Graham, que cuenta la historia del señor Sapo, un aristócrata que tiene mucho dinero, pero a la vez tiene un gran problema, tiene manías y sobre todo tiene como esa obsesión loca de apegarse a todo lo que ve. Por ejemplo, si ve un auto, quiere un auto y sobre todo con las cosas que él compra termina causando destrozos, lo cual ha reducido bastante su dinero y las cosas que él tiene y sobre todo vuelve loco a sus amigos. El señor Rata, que a mí no me engañen, creo que este es un primer diseño de Basil de la calle Baker, que siempre los confundía de niños, por cierto. El señor Topo y el señor Magnus o Tejón, el cual está encargado de las finanzas de este último. Todo cambia para el señor Sapo cuando un día descubre los automóviles y por querer conseguir uno termina asociado en un crimen que él no cometió, así que será deber de sus amigos limpiar su nombre antes de que sea tarde y sobre todo enseñarle a Sapo una lección. Como tal, el cortometraje diría yo que es bastante caricaturesco y siempre me hubiera llamado la atención ver cómo hubiera sido de haber sido una película, ya que estos dos cortometrajes que veremos en esta película originalmente iban a ser dos películas independientes, pero por cuestión de la guerra terminaron volviéndose cortometrajes, así como otros de esta época. Total, saben, a pesar de ser un cortometraje cuenta bastante bien la historia y sobre todo diría yo que se siente como una película por cómo se desglosa el misterio. Claro, personalmente siento que el final como que es un poco más apresurado, pero aún así no le quita que es un gran cortometraje. Sobre todo porque a comparación del otro y de otros cortometrajes de este tiempo, cuenta con diferentes voces. No como, por ejemplo, el siguiente cortometraje, que es solo un narrador moviendo toda la historia, así como en Pecosville. Como tal diría yo de que es un cortometraje que vale la pena recordar, a la vez que este fue el cortometraje donde hicieron el debut las famosas comadrejas de Quien engañó a Roger Rabbit, así que bueno, de algún lado tenían que salir.
Ahora pasemos al segundo cortometraje, que es Las aventuras de Ichabod o El jinete sin cabeza, que es la historia de un profesor el cual es bastante feo, que termina en Sleepy Hollow, un pueblo un poco olvidado, por así decirse, pero tras muchas aventuras y sobre todo sacarle comida a sus alumnos, los que vieron el cortometraje me entenderán, termina enamorándose de la joven Katrina, la joven más rica del lugar, porque es hija del hacendado más rico del pueblo. Y digo enamorado entre comillas porque se ve claramente que Ichabod iba detrás de las cosas que le iba a dejar el suegro si se llegaba a casar con ella. Pero para desgracia de Ichabod, Katrina tenía un pretendiente, el formido Hueso, el cual es un tipo fuerte, robusto y buen bromista, pero a pesar de todo no es un mal tipo. A lo largo del cortometraje veremos cómo estos dos terminan dándose entre ellos para terminar con la Catrina, bueno, para ver quién termina con Katrina. Hasta que en la noche de difuntos Ichabod se entera de la leyenda de Sleepy Hollow, de un jinete sin cabeza que sale todas las noches de difuntos a buscar a un mortal para quitarle la cabeza y ponérsela a él. Ichabod se termina encontrando con este jinete y hacen una gran persecución que amaba bastante cuando era niño y hasta la fecha la sigo disfrutando. El cortometraje termina de una forma bastante curiosa, ya que se nos muestra que el jinete le tiró la calabaza a Ichabod, ya que no podía cruzar el puente, pero nunca se sabe qué pasó con el profesor. Algunos dicen de que huyó, otros dicen que fue descabezado. Yo diría que este final lo dejan un poco abierto y me hubiera gustado ver bastante si hubiera sido una película independiente, cómo lo hubieran manejado, ya que siento que este no es el final como tal. Y a la vez creo que es muy apegada a su historia, así que me hubiera gustado ver cómo hubieran abordado otros temas como Disney lo suele hacer. Ahora, pasemos a la producción. Durante la década de 1940, gran parte de las producciones de Disney eran paquetes debido a la guerra y sobre todo también porque no tenían mucho dinero ya que solo contaban más que todo con lo que les daba el gobierno para hacer sus cortometrajes propagandísticos. Así que algunos largometrajes que tenía pensado el estudio, como es estos dos de esta película, terminaron siendo cortometrajes debido a que necesitaban dinero para invertir en futuras películas, las cuales serían las que abrieran la época de plata, como La Cenicienta que saldría un año después. La película como tal se estrenó en 1951, siendo un éxito y sobre todo uno de los clásicos, por no decir que es el clásico más conocido, salvo por Los Tres Caballeros de esta época. Claro, los cortometrajes fueron lanzados en otras partes. Por ejemplo, El señor Todd tuvo una versión en live action debido a que Disney quería ver si experimentaba con estos personajes. Así que yo nunca he visto esa versión, pero me hubiera llamado bastante verla. Además, creo que su versión en latino creo que es un Los Media. Algún día si encuentro esa película hablaré de ella por acá. Y si alguno de ustedes la ha visto, por favor cuéntenme en los comentarios. Algunas de las escenas cortadas de las historias fueron las siguientes. En El viento en los sauces se cortó la parte de la introducción debido a la nueva música agregada. La parte en que McVagan o MacTopo, perdón, bueno, ya saben, el tejón se enfrenta a los enojados habitantes del pueblo que están demandando a Todd, aunque algunos lanzamientos posteriores incluyeron esa escena. Por ejemplo, el que está en Disney Plus incluye la escena y un DVD que tengo también la incluye. En la leyenda de Jinete sin cabeza, lo único que se cortó fue la introducción de Ichabod Crane, que se iba a hacer diferente. No sé cómo, como tal, pero iba a ser diferente. Como tal, diría yo de que estos personajes pasaron a la historia, ya que como les digo, El viento en los sauces, sus personajes fueron reutilizados para un live action. Además, también fueron reutilizados en los parques de Disney. En cambio, con El jinete sin cabeza, a pesar de ser un cortometraje, es bastante recordado como un clásico completo, teniendo su propia sección y siendo uno de los villanos preferidos en Halloween en Disneylandia. A la vez que siempre que pasaban en las épocas de Halloween la película, solo procuraban pasar el cortometraje de El jinete sin cabeza. Claro, con algunos comerciales para hacerlo un poco más largo. A la vez que el jinete sin cabeza es un personaje que se ha utilizado en bastantes productos de Disney. Por ejemplo, diría yo que en el Halloween de Mickey Mouse es utilizado como cameo, al igual que también se utilizó el cortometraje en diferentes publicaciones, o más que todo en diferentes relanzamientos. Por ejemplo, fue reutilizado en Halloween de Disney, donde se veían un montón de cortometrajes e incluían este mismo.
o en Fábulas de Disney Volumen 1, donde estaba este cortometraje como tal. A la vez que Ichabod y el jinete sin cabeza fueron bastantes veces vistos, en, primeramente House of Mouse y sobre todo en el maravilloso invierno, no, verano de Mickey Mouse. Otra de las cosas que cabe recalcar es que estos personajes salieron bastante en el cortometraje de Érase una vez un estudio. Bueno, no bastante, pero sí de una forma para que todo el mundo los viera. Dato curioso es que el señor Sapo y Ichabod Crane salen casi en la misma escena en el cortometraje, dando a entender que era la película de ellos dos. Además que el cortometraje es uno de los favoritos de Disney. Saben, siempre se me hizo curioso y como dije en mi video de las películas infravaloradas de Disney, me gustaría bastante ver una versión live action del Jinete sin Cabeza, ya que creo que es una historia que podría dar para más. Además, el personaje, pese a ser de esta época, es uno de los personajes más recordados de Disney, diría yo, en cuanto es el ámbito del terror. La película fue relanzada en el 2014 junto a Fun and Fancy Free en un paquete, valga la redundancia, en el relanzamiento de los clásicos de Disney. Y para cerrar quiero decirles algunas curiosidades de esta película. La película más que todo fue vendida con el sello de Tim Tam, ya que él es el que le pondría la voz a todos los personajes, salvo a Katrina, obviamente, en el cortometraje de Ichabod Crane. Se vendía como el regreso de Tim Tam en una película familiar, cosa que Disney lo seguiría utilizando en futuras películas como Los Aristogatos, El Libro de la Selva, entre otras. Otra de las cosas es que la película, pese a que salió antes de la Cenicienta, en bastantes países, sobre todo en Latinoamérica, la Cenicienta se termina estrenando primero, siendo la película de Ichabod y el Señor Sapo lanzada tiempo después, pese a que cronológicamente iría antes de la Cenicienta. Y es la última película considerada como clásico de paquete también, como les vengo diciendo a lo largo del video. A la vez que, pese a ser una película bastante infantil, no se toma a pecho, o más que todo no tiene miedo de mostrar diferentes segmentos. Por ejemplo, en El Jinete sin Cabeza, cuando el jinete nos presenta en su introducción con él en su canción cortando cabezas, por así decirse. A la vez que las dos están basadas en fábulas y leyendas, lo cual es bastante curioso, y a la vez como que le dieron ese toque de Disney. Como conclusión, yo diría de que es una película la cual vale la pena disfrutar y de la época de paquetes es personalmente mi favorita. Una película que hasta he perdido la cuenta de cuántas veces he visto. Bueno, ¿y ustedes qué me dicen? ¿Han visto esta película? ¿Han visto solo un cortometraje? ¿Qué opinan de ellos? ¿Creen que sería buena idea que Disney se animara a lanzarlos con una versión un poco más extendida? Que por cierto, a comparación de Fun and Fancy Free, esta película no cuenta con material como hubiera sido un poco más larga, lo cual me hubiera gustado ver, porque siento de que le hubiera dado como un plus, por así decirse. Pero bueno, por mi parte esto es todo amigos y debo admitir de que me divertí bastante hablando de la época de empaquetados. Muy pronto voy a hacer el video de conclusión de la época de empaquetados y espero que lo disfruten. Díganme qué les parece esta película y como les dije desde el comienzo, si tienen sugerencias para futuros videos déjenmelos aquí en los comentarios, ¿sí? Así que por mi parte es todo y recuerden siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.